Buenos días, Jocelyn. Buenos días, Asís Especialización. Muchísimas gracias una vez más por la invitación a este curso de actualización, tal como ya nos ha hecho la presentación nuestra coordinadora académica, con respecto al manejo COVID-19 del paciente crítico y sospechoso en UCI neonatal. El tema que vamos a trabajar en esta mañana es la efectividad de las diferentes vacunas contra el COVID-19. Seguramente que muchas de ustedes ya tienen más o menos una idea después de estos 2 años de experiencia con el tema de la pandemia y lo que hemos venido nosotros vivenciando en el día a día desde que empezamos con este tema. La coyuntura sanitaria nos cambió completamente la vida. Y obviamente hablar acerca del tema de vacunación contra esta pandemia, el COVID-19, ha hecho que realmente pues nuestras esperanzas vuelvan pues ¿no? a flor de piel. Pero esto ha sido en realidad a partir del año pasado que ya se empezaron a trabajar este tema de las vacunas. De hecho, nosotros sabemos de que se ha venido realizando una gran campaña de vacunación, como lo hemos vivenciado, hemos sido parte, y seguramente que muchas de nosotras en algún momento inclusive ha sido parte activa en la vacunación en sí misma. De hecho, a mí me tocó también ser parte del sistema de vacunación. Bueno, ahora ya por el momento lo he tenido que dejar por motivos personales, por motivos de salud, pero en términos generales la vacunación continúa y ustedes mismos han podido ver cómo es que ha sido la estrategia en nuestro país para el tema de la vacunación. Esta vacunación no es solamente a nivel de nuestro país, lo hemos podido ver, somos parte de las noticias, de la información que nos llega día a día, minuto a minuto, y sabemos que este tema de la vacunación no es solamente de nuestro país, sino que esto es a nivel mundial. Hablamos de una pandemia que ha generalizado en todos los rincones de nuestro mundo, de nuestro planeta, y por ende se ha movilizado una gran cantidad de recursos para que la vacuna sea realmente un hecho y podamos contar con ella. Pero hay muchas dudas con respecto a esto que los vamos a tratar de ir resolviendo en el trayecto de esta ponencia. Bien, sabemos que como ya les mencionaba, toda la población mundial se ha visto afectada de una u otra manera, ya sea de que hemos sido contagiados o hemos sido parte expectante o hemos simplemente sido un recurso para poder contener, ¿no? el tema de la infección, pero de cualquier forma estamos todavía vivenciándolo y no somos ajenos. El tema de la vacuna en realidad ya se ha venido trabajando, como les menciono, desde el año pasado y bueno, se han administrado poco más ya estas cifras. Conforme pasan los días se van ya cambiando los números, ¿no? Mencionamos de 1.190 millones de dosis, pero actualmente ya estamos hablando de mucho más de esta cantidad. Este proceso de vacunación inclusive se prevé que pueda durar inclusive todo el próximo año 2023 y obviamente esperamos la mayor cantidad de personas no vacunadas, no solamente aquí en nuestro país, sino a nivel mundial. Y ustedes han podido verificar, ¿no? que hay muchas personas todavía que están pendientes de vacuna, ya sea porque por alguna situación personal de salud no lo han podido realizar o simplemente por una cuestión de decisión, ¿no? Es su elección no hacerlo, con las consecuencias, por supuesto, que esto puede conllevar. El hecho de no estar vacunado, lógicamente, puede traer muchas complicaciones posteriores, no solamente para la persona que deja de vacunarse, sino por ende también a las personas que están en contacto con ellas. Aun cuando no estemos nosotros vacunados, todavía podemos contagiarnos. Por supuesto que el tema de la vacuna nos permite tener
ese margen de seguridad es precisamente lo que da una vacuna. Pero de cualquier forma, es mucho mayor la seguridad el que una persona esté pues vacunada a no hacerlo. Bien, los primeros lugares donde se empezó a trabajar con el tema de la vacunación precisamente fue en la Unión Europea. El primer antídoto fue aprobado por la Agencia Europea del Medicamento, que normalmente se denomina como EMA, aprobó trabajar, lo primero que trabajó fue con la vacuna Pfizer, ¿no? Y esto en diciembre del año pasado, y esta vacuna Pfizer y BioNTech, que es aparentemente una de las vacunas que tienen un margen bastante seguro. No llegan ninguna vacuna al 100%, porque sabemos todos que ninguna vacuna ofrece esa seguridad. Pero obviamente entre la gama de vacunas, que vamos a verlas ahora, si vamos a tratar de detallarlas, cada una ofrece un margen de seguridad y estamos, ¿no?, nosotros de acuerdo a lo que oferta y obviamente de acuerdo a las posibilidades del propio Estado de manejar tal o cual vacuna. Nosotros como personal de salud sabemos que hemos sido inoculados con la vacuna Sinopharm y veremos cuál es su margen de seguridad. Por lo pronto, dentro de los detalles y las estadísticas, qué es lo que menciona, cuál es la información que brinda cada una de las vacunas, mencionaremos que Pfizer oferta un 95% de seguridad. Ustedes saben de que Pfizer es una vacuna americana. Y la vacuna Moderna también lo es, ¿no? El 6 de enero se autoriza Moderna, que es otra vacuna, y esta tiene un margen de seguridad o de efectividad de 94.1%, ¿no? Es lo que el laboratorio que produce la vacuna, de acuerdo a los estudios que realiza, le permite saber exactamente ese porcentaje con el que puede brindar esa seguridad y esa efectividad. Por cierto, Moderna, antes de pasar a esta vacuna, Moderna en realidad es un acrónimo, ¿no? Que viene siendo de acuerdo a las siglas en inglés. Ustedes quiero que vean acá, Moderna tiene el RNA, que es, ¿no?, el componente con el que se trabajan los laboratorios y el tipo de vacuna con el que trabaja determinados laboratorios. Por ejemplo, este laboratorio de Moderna, que se hace llamar así Moderna, trabaja con el RNA mensajero, que es un modo de elaborar vacunas. Este acrónimo que fue creado porque este laboratorio únicamente trabaja con este tipo de vacunas. Entonces, estas tres últimas letras, que es el RNA mensajero, y el mode, que es el modo de trabajo de la vacuna. Bien. La vacuna AstraZeneca, que es una vacuna que tiene elaboración en el Reino Unido, de Oxford AstraZeneca, se autoriza la comercialización a partir del 29 de enero de este año, y de acuerdo también al trabajo y las investigaciones realizadas, de acuerdo al margen de seguridad que oferta esta vacuna, nos menciona de que tiene un margen de 76%. Son casi 15-20% menos eficacia que la vacuna Pfizer y la vacuna Moderna, pero aún así es un margen bastante alto el que nos ofrece esta vacuna. Las tres vacunas anteriores, llámense Pfizer, Moderna y AstraZeneca, así como la de Sinopharm, que veremos posteriormente, son vacunas que requieren 2 dosis, a diferencia de la vacuna Johnson & Johnson. Se los menciono aún cuando no es una vacuna con la que trabajemos nosotros aquí, pero por una cuestión de conocimiento, de poder tener la mayor información posible, es necesario que nosotros conozcamos que
no solamente existen estas vacunas, sino que tenemos otras, ¿no? Como por ejemplo la Johnson Johnson, que es la vacuna Janssen, que solamente se aplica en una sola dosis y la eficacia de esta vacuna es del 72%. Esa vacuna Johnson Johnson también es una vacuna americana. Y hay otras vacunas, por ejemplo, y seguramente ustedes deben de haber escuchado hablar acerca de la vacuna rusa, ¿no? Y que ya está aplicándose esta vacuna en países, bueno, ya se ha estado vacunando, muchos países tales como Argentina, México, Venezuela, han estado ya vacunando con esta Sputnik 5, ¿no? Que es un fármaco ruso desarrollado en el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya en Moscú. El margen de seguridad de esta vacuna, bastante parecida a la Moderna, 91,6%. Y bueno, y esta es la vacuna con la que nosotros, el personal de salud, se ha relacionado muchísimo más, aún inclusive en contra de nuestros requerimientos, pero fue la primera vacuna que llegó a nuestro país, ¿no? De acuerdo a las gestiones realizadas por el Estado peruano, con la finalidad de tener este recurso lo más pronto posible y poder vacunar al personal de salud, que era evidentemente el personal que estaba en mayor riesgo y requería un porcentaje alto de personal sanitario coberturado con la vacuna para poder enfrentar la pandemia en sí mismo, ¿no? La infección. Pero el porcentaje de eficacia no es un porcentaje mínimo, en realidad es un porcentaje también bastante aceptable. Estamos hablando de un 75 a 79% de cobertura, ¿no? La eficacia de la vacuna es de este porcentaje. Entonces, en nuestro país, las primeras vacunas con las que nosotros, personal de salud, hemos sido inoculados, alcanzó un porcentaje hasta de 79%. Pero esta vacuna Sinopharm, al igual que las anteriores, las 3 primeras, también requiere una segunda dosis. Y antes de pasar a la Sinovac, que tanto como la vacuna Sinopharm son vacunas chinas, estas vacunas, hablando de la eficacia y el grado de seguridad que oferta cada una de ellas, solo se va a concretar, es decir, se va a poder brindar ese margen de seguridad en tanto se cumpla con el esquema de vacuna, es decir, con el total de vacunación. Si la vacuna requiere 2 dosis, entonces solo la vacuna le va a ofertar a usted ese porcentaje de seguridad en tanto esté coberturada con las 2 dosis. Yo tendré, si he sido vacunada con Pfizer, entonces tendré ese 95% de seguridad. Si he sido vacunada con Sinopharm, tendré un mejor margen de 76% siempre que me haya vacunado con las 2 dosis. La vacuna Sinovac es una vacuna también china, pero esta vacuna es elaborada en laboratorios tecnológicos, digamos un tipo de laboratorio de tipo privado, a diferencia de la Sinopharm. Sinopharm es elaborada en laboratorios estatales chinos. Esa es simplemente la diferencia. Pero después, exactamente la misma vacuna, la cobertura ciertamente es menor, mucho menor, porque estamos hablando de una cobertura del 50%, 50.7, 51% que ofrece esta vacuna. ¿Qué países se han vacunado con Sinovac? Uruguay y Chile. Hay otros muchos países que han decidido y han optado por esta vacuna y muchos de ellos inclusive han entrado en un tema de, cuando nosotros empezamos a trabajar con la vacuna Sinopharm, y ustedes lo recordarán seguramente mucho, se hablaba de por qué razón no se empieza ya con la vacuna, como si en otros países ya está entrando la vacuna y cómo puede ser que en nuestro país no tengamos la vacuna disponible, que nos vacunemos con lo que sea, la cosa es que llegue. Eso era lo que normalmente, ¿no?,
comentábamos, ¿no? En nuestro interín, en el diario qué hacer. Bueno, acá hay un tema también de costos, ¿no? Entonces, de producción también y de la disponibilidad de la vacuna para poder ser entregada a las personas o a los estados que lo requerían. Esta vacuna que ha sido enviada a países vecinos como Uruguay, Chile, había aquí un tema de costos, ¿no? Y de la disponibilidad que les ha permitido a ellos ser vacunados o inoculados en primera instancia con esta vacuna antes que nosotros. Pero posteriormente llega para nosotros Sinopharm y tenemos ese margen de seguridad bastante alto, porque estamos hablando de 20-25% de margen de diferencia entre una vacuna y otra. Entonces, finalmente, cuando vemos esta información, esta data, y hacemos la comparación entre vacunas, obviamente, entre ser vacunado con un Sinovac y haber sido vacunado con Sinopharm, obviamente, pues las diferencias son bastante grandes y ahora entendemos por qué razón la demora, por qué razón se prefirió empezar con esta vacuna. ¿Por qué no con Pfizer de repente de primera instancia? Porque la producción no fue suficiente. De hecho, inclusive para el mismo país que producía esta vacuna, no era la cantidad suficiente para poder coberturar a toda su población. Y si no tenían lo suficiente para ellos mismos, imagínense si lo podían tener para el resto. Solamente después de que la producción ha sido mayoritaria es que se ha podido ir adquiriendo estas vacunas para poder ya coberturar al resto de nuestra población. Bien. Para los pacientes con cáncer, el hecho de recibir la vacuna, porque obviamente nosotros como personal de salud sabemos muy bien que para el tema de COVID, sobre todo para aquellas personas que tenían factores de riesgo, comorbilidades, personal de salud que estuvo trabajando hasta lo último, pero que simplemente por el hecho de tener más de 65 años, tener factores de riesgo, tener comorbilidades, era motivo más que suficiente para poder ir a su casa. Aislamiento, ¿no? No podíamos estar con un personal que podía de cualquier manera infectarse y los riesgos pues eran muchísimos, más aún cuando estábamos recién empezando con el tema de la pandemia y no sabíamos todavía cómo manejar. Los protocolos de trabajo del tema de COVID han ido cambiando día a día. En la Unión Europea, los protocolos de trabajo para el sistema sanitario en sí mismo, todas las instituciones de salud, cambiaban sus esquemas de trabajo minuto a minuto, dependiendo, por supuesto, de la respuesta de los pacientes, porque al ser una enfermedad nueva, nos agarró desprevenidos absolutamente a todos. Y países como nosotros, como Perú, hemos estado prácticamente copiando el trabajo que han realizado otros países. Obviamente, el hecho de tener toda esta singularidad para efectos de infección significaba obviamente que el hecho de tener una enfermedad, por ejemplo, pacientes como los que tienen cáncer, significaba obviamente un factor de riesgo importantísimo, ¿no? Ustedes saben de que su sistema inmunitario está realmente venido a menos. Entonces hay mucho mayor riesgo de que se puedan contagiar. Por lo tanto, mientras se estaban elaborando ya durante todo este proceso de infección, de reconocimiento, de esquemas, de trabajo con nuevos protocolos, ya había personas entrenadas, especializadas, produciendo, creando, tratando de verificar la eficacia de las vacunas. Cuando la FDA decide que efectivamente ya es posible trabajar con una vacuna, que una de las primeras en producirse fue Pfizer, y que esta puede ser administrada, puede ser inoculada a pacientes con cáncer, esto fue realmente un boom,
¿no? Porque los pacientes tenían por lo menos esta vacuna para poder decir que había algo de seguridad para ellos, ¿no? Entonces, esto realmente fue de una noticia bastante agradable para los pacientes con cáncer y de hecho, en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, esta noticia fue realmente recibida con muchísimo entusiasmo. Bien. Nosotros sabemos muy bien y seguimos, ¿no? Aun cuando querramos hacernos de la vista gorda, como quien dice, y tratar de despertarnos, ¿no? Y nos peñiscamos diariamente con la finalidad de descubrir de que esto ha sido una pesadilla, un mal sueño y que en cualquier momento vamos a despertar, pero realmente la realidad es otra. La realidad es que vivimos con la infección, estamos, ¿no?, en el permanente todavía, aun cuando muchos de nosotros nos hemos vacunado, no estamos al 100%. Y ustedes saben que estas vacunas, eh, este virus va mutando, la cepa va cambiando día a día, de paciente en paciente. Por lo tanto, las mutaciones se conocen como variantes, ¿no? Entonces, esa variante alfa, la variante delta, la variante omicron, ¿por qué tienen esos nombres tan peculiares? ¿No? Yo he escuchado por ahí el alfa y el omega. Bien, es el alfabeto griego. Esta singularidad de definir a cada una de las cepas o a cada una de las variantes con una letra del alfabeto griego no es más que para poder ser viable y para poder entenderlo. De hecho, se le asigna, ¿no?, a un grupo de estudiosos que puedan trabajar con los nombres de estas variables para poder entenderlas y poderlas identificar. No solamente cada variante tiene un nombre del alfabeto griego, sino también tiene una especie de versión, ¿no? O sea, el alfa y sus variantes similares, ¿no?, dependiendo de cuál es la mutación, ¿no?, de esta variante, entonces tiene sus versiones. El alfabeto griego, obviamente, sabemos, empieza con el alfa. Luego sigue alfa, beta, delta, gamma, delta y así sucesivamente, ¿no? El epsilon, la zeta, zeta, iota, epsilon, mu, nu, ño. Es decir, el omicron está casi en la lista más o menos final. Antes del omicron viene lambda, mu, nu, etcétera, etcétera. Eso significa que para llegar a la variante Omicron, que es la que tenemos ahora y la que nos paraliza, nos detiene el aliento porque sabemos que cada vez que la variante o cada vez que el virus va mutando y va variando, nos enfrentamos a infecciones cada vez más fuertes, por decirlo de alguna manera, para que ustedes lo puedan entender. Pero significa que para que llegue a ser Omicron, para que haya mutado hasta tener esta denominación de Omicron, ha tenido que pasar previamente por más de 12 variantes, 12 variables de mutación de la CEP. Entonces, lo que sí es importante reconocer con cada una de ellas es que cada una es altamente transmisible. Algunas más contagiosas que otras. El poder para que ustedes puedan entenderlo mejor, de maltrato que le da el virus al organismo al cual se aloja, va a depender mucho de también la condición en la que se encuentre el cuerpo. Si es una persona que ha sido vacunado previamente, obviamente es mucho mejor estar vacunado y enfrentar este tipo de infección que no estarlo. Obviamente va a ser mucho más fuerte, más severo la infección y con las consecuencias que obviamente que nosotros conocemos. Bien,
Nosotros entendemos entonces de que el mejor recurso para poder hacerle frente, muy aparte de todas las condiciones que ya conocemos nosotros, el lavado de manos, el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, hoy más que nunca, ya que contamos con el recurso, es la vacunación. Entonces, esta es precisamente la mejor forma de hacer frente a la pandemia y esperemos que el mayor porcentaje de vacunados a nivel mundial para que realmente podamos respirar más saludablemente. Y cuando digo respirar saludablemente, pues quitarnos, ¿no? Como lo estoy haciendo yo ahora, quitarnos la mascarilla y poder hacerlo tal y como lo hacíamos hace un par de años atrás. Bien, entonces, las variantes del COVID tenemos, de acuerdo a lo que les hemos mencionado, muchas variantes, muchas cepas, pero lo más importante de esta variabilidad, de esta mutación de la cepa, es que hay también categorías. Se agrupa determinadas variantes dependiendo de si infecta, el grado de infección, el grado de mutación de la cepa, con qué rapidez infecta, el problema que pueda ocasionar en la persona que se ha infectado. Es decir, no es lo mismo de repente que me infecte yo que se infecte la señorita Jocelyn, porque nuestras infecciones van a ser completamente diferentes aun cuando estemos vacunadas o aun cuando no lo estemos. El grado de respuesta también es importante en el momento de categorizar la variante del SARS-CoV-2. Entonces, tenemos, y seguramente si ustedes lo han leído o lo deben haber escuchado, dicen variantes que son de intensidad o variantes de preocupación. Si son variantes preocupantes, ¿no? Nosotros podemos definirlo como que hay cumple con ciertos criterios, ¿no? Podemos decir de que es un agente o una cepa que ciertamente ha variado, ha mutado, que no solamente preocupa, sino que además demuestra que está asociada a un problema que es mucho más grande. Es decir, con respecto a un problema de salud pública, nosotros lo podemos identificar. Y además, no solamente por eso, ya les he mencionado de que también depende mucho del grado de rapidez con la que se mueva este virus y contagie. Hay un aumento de la transmisibilidad y aumento de la virulencia. Disminuye también la eficacia en las medidas sociales, es decir, una variante preocupante, por ejemplo, tenemos una variante tipo gamma, delta, beta, alfa, son variantes de tipo preocupante o de categoría preocupante, porque ya cuando ha mutado esta cepa y tenemos este tipo de variantes, significa que aun cuando yo me lave las manos, tenga distanciamiento social, definitivamente ya no funciona. No funciona. Entonces yo me tengo que realmente buscar otras estrategias para poder mejorar mi cuidado y el cuidado de la población. Tenemos variantes preocupantes. Por ejemplo, una variante preocupante también es la Omicron. Veamos cómo ha sido el desarrollo de esta. Si entendemos que la categorización o la denominación o la nomenclatura de las variables aparecen en orden alfabético, entonces diremos que por orden alfabético tenemos la variante de preocupación alfa. Esta variable empezó en el Reino Unido en diciembre del año pasado. ¿Okay? Y miren ustedes la versión. Por eso les digo que no solamente tiene una nomenclatura de alfabeto griego, sino también tiene una versión, una denominación alfanumérica. Y acá tenemos que la denominan como B.1.1.7a. Luego tenemos tenemos la variable beta, que aparece en Sudáfrica,
también en diciembre del 2020. Y miren ustedes, la denominación alfanumérica es completamente distinta del alfa, ¿no? B.1.3.351. Alfa, beta, gamma. La tercera variable empieza en Brasil o aparece en Brasil en enero de este año. Luego tenemos la variable delta, que aparece en la India en octubre de este año. Es decir, miren ustedes, de la gamma a la delta, que es en realidad la secuencia lógica y normal en el alfabeto griego, hubo una contención de la variable, ¿no? Desde enero hasta octubre, o sea, han pasado bastantes meses en las que hubo realmente un aparente manejo adecuado porque la variable no mutó más, pero desde el delta hasta la omicron, ¿no? Y estamos hablando desde octubre de este año pasado hasta noviembre. Acá hay un error, ¿no? Noviembre del 2021, la variable omicron, imagínense, se despuntó con casi la mitad del alfabeto griego. Aquí tenemos nosotros, vean ustedes, las variantes preocupantes que actualmente están designadas y denominadas por la OMS. Tenemos alfa, beta, gamma, delta, el linaje Pango, es decir, la versión alfanumérica, el grado de linaje. Luego tenemos dónde apareció, ¿no? La fecha de designación, es decir, la fecha en que la denominaron. Variantes de interés. Las variantes de interés son también altamente transmisibles, provocan el desarrollo de la enfermedad y sobre todo la dificultad que tiene la persona una vez que tenga estas variantes, ¿no? O estas variantes de interés, de poder salir o escapar de la enfermedad, ¿no? Porque afecta grandemente su sistema inmunitario. Y de hecho ya ni la vacuna o los medicamentos que aparentemente podrían solucionar, ¿no? Bueno, que en realidad solamente en tema de vacuna es lo que es más importante en la aparición del virus. Entonces tenemos estas variantes de interés, que tenemos la variante lambda, kappa, epsilon, zeta, eta, teta, ¿no? Y la mutación de la misma variable. Bien, las variantes de interés tienen una transmisión significativa no solamente en medios intra, sino también extrahospitalarios o sobre todo que causan varios conglomerados de COVID-19 en varios países. Variantes de interés, sobre todo las más importantes, tenemos la variante lambda y miren ustedes, las primeras muestras documentadas fueron en nuestro país en diciembre del año pasado, ¿no? La fecha de designación todavía se logró en el 14 de junio de este año. Y tenemos la variante o la mutación Mu que aparece en Colombia. Entonces, no es innecesaria siempre toda información con respecto al desarrollo de la enfermedad. Cuanto más relacionado estemos con ello, vamos a poder entender mejor cómo es que están apareciendo y por qué en realidad están mutando el virus. Tenemos también variantes bajo vigilancia, pero que las más importantes, las dos categorías más importantes ya les he mencionado, que son las variantes de interés y las variantes preocupantes. Vean ustedes, en nuestro país, de un total de muestras de 3.804 muestras de pacientes que fueron dados como positivos de COVID, tenemos de ellos, se hizo un estudio para saber exactamente el tipo de variantes que tenían cada uno, porque una cosa es decir, bueno, sí, salí infectado, tengo COVID, pero interesante también saber cuál es el tipo de, cuál es la variable, cuál es la mutación que infectó a este paciente. Y hemos tenido en nuestro país la variante lambda
con la mayor cantidad de casos. Hemos tenido también casos menos, ¿no? De la variante gamma, de la variante delta y de otras variantes, pero que realmente no asignan, ¿no? O sea, o no las asignan dentro de este estudio, porque son varias. Tenemos otras variantes, una mínima variante de la Z, epsilon 2, iota 7. Pero miren ustedes, la variante lambda fue la que más casos ha tenido o ha presentado en nuestro país. Y esto es solamente con una muestra en realidad muy pequeña, en realidad de términos generales, tomando en consideración la gran cantidad de casos que nosotros hemos tenido en nuestro país. ¿Qué tan eficaces podemos decir que son las vacunas contra el COVID-19? Bien, ya habíamos mencionado y seguramente ustedes lo van a escuchar mucho decir, y que si son personal de salud también estamos relacionados con esto. Más vale estar vacunados que no estarlo, porque definitivamente el hecho de estar vacunados le oferta a usted un margen de seguridad aun cuando se infecte. De hecho, puede usted infectarse estando vacunado, pero el desarrollo de la enfermedad no va a ser tan severo, no va a contagiar en el estado más grave de la enfermedad como aquellos que sí lo desarrollan no estando vacunados. La FDA, ya habíamos mencionado que la FDA, la primera vacuna que aprobó fue precisamente la vacuna Pfizer, ¿no? Y esta pues con el 91-94% de margen de seguridad. Miren ustedes la efectividad de las vacunas, haciendo un comparativo, ¿no? Que es lo mismo que les he mencionado. Tenemos dentro de las más importantes por acá la Sinovac, la Johnson, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna y la Pfizer, ¿no? Hay otra vacuna también que es americana, la Novavax, que oferta de repente está un poquito más, con un 1%, no más que la Pfizer, pero la más comercializada, por decirlo, la más en todo caso que se ha distribuido, que esa es mejor la palabra, es precisamente la vacuna Pfizer. Miren ustedes, Pfizer 95%, la vacuna Sinopharm 79%. Y hago mención de estas dos porque son las vacunas con las que actualmente estamos. Y AstraZeneca, tenemos también acá la vacuna de Reino Unido con un 76%. El sistema inmunitario, ¿no? La defensa contra el organismo. Bien, en realidad nosotros sabemos mejor que nadie nos cuenta el cuento de cómo se produce una enfermedad, ¿no? Podemos entender bien, aparece el virus, que en este caso es un virus de tipo respiratorio que aparece por las gotitas que están en el ambiente cuando estamos cerca de la persona, y si no está con la protección adecuada es posible que salpique al aire y nosotros podamos respirar esas gotitas, o simplemente cogemos o estamos en contacto con áreas que han sido o están contaminadas con el virus y nos frotamos las manos, nos las llevamos a la cara, nos las llevamos a los ojos, nos frotamos los ojitos. Entonces por allí ya pues ingresa el virus a nuestro organismo. Estas ingresan, atacan, se multiplican y esto es precisamente lo que causa la enfermedad, ¿no? Ahora, para que haya una respuesta de nuestro organismo frente a la presencia de este virus que ha ingresado, tenemos una serie de mecanismos, ¿no? Tenemos nuestros glóbulos rojos y tenemos también nuestros glóbulos blancos, que de hecho son precisamente ellos los que van a actuar directamente para provocar la defensa. Pero obviamente no es suficiente. Nuestro sistema inmunitario propio, simple, realmente no alcanza para poder competir, ¿no? Con el grado de severidad que tiene este virus. Entonces, tenemos diferentes tipos de glóbulos blancos que combaten las infecciones y estas las van a
trabajar o las combaten de diferentes formas. Tenemos que seguramente ustedes conocen los macrófagos, que son glóbulos blancos que van a absorber y digieren. Los macrófagos hacen las veces, a ver, para que ustedes lo puedan entender, no sé cuántas personas son de mi promoción, de gente de repente muy joven, pero ustedes conocerán este juego, Nelson, ayúdame porque se me fue, yo entiendo el nombre, pero ese muñequito que come, ¿cómo se llama? El Pac-Man. Bueno, hagamos las veces que el macrófago es precisamente como el Pac-Man. Solamente que el Pac-Man en el juego de videos pues come y no deja rastro alguno. Bueno, estos macrófagos, digamos por decirlo de alguna forma, quieren comer tan rápido, con tanta avidez como el Pac-Man, pero en el trayecto de querer ingerir, de comer, de querer devorar el virus, todo aquel agente que detecta que no es parte de, entonces en ese deseo tan incesante, tan rápido de querer comer, va dejando rastros. Es como cuando nosotros nos comemos, por ejemplo, estamos muy hambrientos y queremos comernos un pollito a la brasa. Nos comemos el pollo a la brasa, pero va dejando usted rastros, a menos que esté demasiado hambriento y no deja pero ni los huesitos para el perrito. Bien, pero los macrófagos sí, los macrófagos van a ir dejando restos. Estos restos se conocen como antígenos y suelen ser inclusive peligrosos, porque si bien ya el virus solo es muy peligroso, el que los macrófagos no puedan deglutir, no puedan ingerir, no puedan acabar, destruir el virus por su propia cuenta, hace que queden restos, y estos identificados como antígenos sean precisamente aquellos que provoquen la enfermedad. Pero estos antígenos, aun cuando pensáramos de que quedan pocos en el trayecto, pueden estimular la presencia de anticuerpos para que los ataquen, pero obviamente no en la cantidad suficiente. Entonces vean ustedes acá, no se puede ver bien, ven ustedes aquí cómo es que se va desarrollando el macrófago, cómo va identificando el virus y cómo va englobándolo para poder digerirlo. Y ustedes ven que finalmente no se come todo, por ahí va dejando rastros, ¿no?, del virus, y estos son los que van a generar los antígenos, y a través de ellos es que se elaboran precisamente los anticuerpos. Bien, aparte de los macrófagos, importante también tenemos los linfocitos B y los linfocitos T, que seguramente también deben haber ustedes escuchado mucho. Estos linfocitos B son glóbulos blancos que actúan como defensa. Bien, producen anticuerpos que atacan las partes del virus que dejaron los macrófagos. Entonces, estos linfocitos B detectan estas áreas que los macrófagos dejaron rezagados, ¿no? Se comieron este pollito a la brasa y de pronto dejaron las papitas tiradas. Bien, pasa un recogedor, ¿no?, y va a empezar a hacer la limpieza de todas estas partes que hemos nosotros dejado, o que el macrófago ha dejado, ¿no?, digamos por ahí derramó, ¿no?, en su desespero por querer ingerir el virus, pero va dejando rastros que son atacados o que son limpiados, digamos, ¿no?, para que lo puedan ustedes entender, por los linfocitos B. Los linfocitos T son otro tipo de glóbulos blancos que atacan a las células del organismo que ya están infectadas. Es decir, hay una parte importante que trabaja directamente con los macrófagos y los linfocitos B, pero ciertamente, y ya les había mencionado, de que no estamos en la cantidad, nuestro sistema inmunitario, aun cuando haga un despliegue enorme de esfuerzos por tratar de hacerle frente al ataque, no es lo suficiente, no es lo suficiente. Entonces va a llegar a producir de cualquier forma la infección, porque eso es lo que precisamente hemos pasado con la pandemia. Entonces,
al producirse la infección, aun cuando las células han estado infectadas, los linfocitos T son los que van a tratar de contrarrestar y tratar de trabajar precisamente en ellos. Aún eso, tampoco estos linfocitos C son lo suficiente. Pero estos linfocitos T son células o linfocitos de memoria, es decir, una vez que empiezan a atacar, saben, reconocen al virus y saben si se presenta más, cómo poderle hacer frente a este virus en caso de que pues, tengamos, ¿no?, la presencia de este. La primera vez que una persona se infecta con el virus que causa el COVID-19, el cuerpo va a demorar varios días y de repente ni siquiera sabemos que estamos infectados, ¿no? Porque generalmente muchas personas que han desarrollado las secuelas, ¿no?, o las complicaciones de la enfermedad en sí misma lo han desarrollado casi a los 14, 15 días posteriores hicieron su vida tranquila, no le tomaron mayor importancia porque en realidad no tenía mayor sintomatología, ¿no? El virus ya estaba dentro del cuerpo y ha estado generando, ya ha estado haciendo una limpieza a sus macrófagos, los linfocitos B, pero no fue lo suficiente y entonces empezó ya a desarrollar la enfermedad a partir del día 14. Y generalmente, ¿cuál fue la mejor forma de poderlo detectar? Como un resfriado, porque eso, como es un virus respiratorio, entonces se presenta precisamente de esta manera. Bien. Después de que se produce la infección, nuestro sistema inmunitario va a recordar todo el proceso que hizo para tratar de defender, para tratar de frenar la enfermedad y va a tratar de desplegar todo el esfuerzo posible para poder proteger al organismo en caso de que se presente nuevamente la enfermedad. El organismo que conserva algunos linfocitos C, que son las células de memoria que les menciono, los linfocitos de memoria, entran en acción con el organismo y obviamente si se vuelve a encontrar con el virus va a saber precisamente cómo hacerle frente. ¿Cómo funcionan las vacunas? Bien, entonces tenemos varios tipos, ¿no?, de vacunas. Y de acuerdo al tipo de vacuna, tenemos una gama de laboratorios que están preparando de acuerdo a esta característica, ¿no?, de cada una de ellas. Entonces, lo importante es que nosotros sepamos precisamente de que estas vacunas nos van a brindar la mayor protección posible. ¿De acuerdo? Y la mayoría de ellas, la mayoría de las vacunas que tenemos, la gama de vacunas a nivel mundial, generalmente tienen suministros de linfocitos T, ¿no?, de memoria, para que puedan recordar dentro del organismo cómo hacerle frente a la enfermedad. Por lo general, después de que se vacuna a una persona, el organismo va a demorar algunas semanas. De hecho, se le da un margen de 2 semanas a 3 semanas para que se puedan producir linfocitos T. Por esa razón es que las vacunas de doble dosis esperan alrededor de 15 días a 21 días para poder ponerse la segunda dosis y así hacer más viable, ¿no?, el efecto o la seguridad de la misma. Después del proceso de generar inmunidad a través de la vacunación, es posible de que presentemos algunos síntomas y estos son completamente normales. También es normal no presentarlos. Y también es normal presentar algunas complicaciones que estas sí, de ser un poco mayores, tienen que ser tratadas con su médico. Lo importante es que si usted está presentando este tipo de molestias, significa de que está generando inmunidad. Es una respuesta normal de su organismo frente a la presencia de la vacuna.
Entonces, como les mencionaba, de acuerdo a cómo se producen, de acuerdo a cómo el laboratorio está trabajando con cada una de ellas, tendremos algunas vacunas. Tenemos, tal y como les mencioné al inicio, con la vacuna Moderna, que es una vacuna de ARN mensajero. Tenemos otras, por ejemplo, la vacuna Pfizer, la Moderna, la vacuna de AstraZeneca, son vacunas de ARN mensajero. Y estas vacunas, ¿de qué manera trabajan o cómo es que se produce esta vacuna? Bueno, contiene esta vacuna material genético del virus que causa el COVID-19. No precisamente el virus en sí mismo, sino una porción de la misma, material del virus que va dentro de y que va, una vez inoculada, instruye a las células del cuerpo a crear una proteína inocua, por supuesto, que sea exclusivamente del virus. Una vez que nuestras células copian la proteína, destruyen el material genético de la vacuna, porque el ARN es muy sensible. No es que permanezca mucho dentro del cuerpo o dentro de la vacuna inoculada. El material se destruye una vez que ha cumplido su función. Nuestro organismo va a reconocer que la proteína no debe de estar en nuestro cuerpo y va creando linfocitos de tipo T, linfocitos B, que van a recordar rápidamente que es el final de los tres tipos de vacuna, es crear linfocitos T, linfocitos B, que van a recordar cómo combatir el virus que causa el COVID-19 si es que nos llegásemos a contagiar o a infectar en los próximos días. Esperemos que no, ¿no? Va a depender mucho del cuidado que tengamos, por supuesto. Bien, entonces ustedes ven, se saca una porción del virus, el material, ¿no?, genético, ARN, y se procesa la vacuna, y esta, pues una vez inoculada, no se empieza a copiar en nuestro organismo. Pero no solamente tenemos las de la ARN mensajero, que son vacunas de tipo, se les conoce como, a ver, las tengo por acá, inactivas. Son virus inactivos. Y las virus de tipo, o las vacunas de tipo atenuados, que son vacunas de subunidades proteicas, incluyen porciones también inocuas, pero de las proteínas del virus que causa el COVID-19, en lugar también del germen completo, ¿no? No es lo mismo que las de ARN mensajero, porque estas sacan material genético. En las vacunas de este tipo, lo que van a producir o van a tratar de crear la vacuna es con la proteína del virus. Estas vacunas son vacunas de tipo atenuadas y trabajan este tipo de vacunas, la Sinovac, la Sinopharm. Una vez que recibimos la vacuna, nuestro organismo reconoce que esta proteína no debe de estar presente y entonces produce, ¿no?, una serie de linfocitos T y anticuerpos para combatir el virus. Y finalmente tenemos las vacunas de vectores, que contienen una versión modificada de otro virus, ¿no?, diferente del virus que causa el COVID-19. Es decir, es como una especie de encapsulamiento del virus del COVID-19 dentro de otra, para que una vez que ingrese en el organismo pueda generar un vector viral. Una vez que el vector viral está en nuestras células, el material genético le da instrucciones a las células de nuestro organismo para que produzca una proteína que sea exclusiva del virus que causa el COVID-19, y así, con esta instrucción de las células, se empieza a copiar la proteína, y esto va a despertar en nuestro organismo una respuesta y empieza a crear linfocitos, tal y como las otras, linfocitos T y linfocitos B, que van a recordar también exactamente la forma en cómo deben de combatir el virus. Bueno, ya les había mencionado de las vacunas de doble dosis, como ser las vacunas Pfizer, Moderna, vacuna AstraZeneca, vacuna Sinopharm,
vacuna Sinovac. La vacuna que solamente tiene una sola dosis es la vacuna Johnson y Johnson o la vacuna Janssen. También tenemos la dosis de refuerzo, que es la vacuna que normalmente nos hemos puesto la mayoría, ¿no? Son dosis de refuerzo. Y de hecho, una de las preguntas que mencionan siempre es, ¿se debe de vacunar con la misma vacuna o con una vacuna diferente? De hecho, lo recomendable es vacunarse en la dosis de refuerzo con la misma vacuna con la que inoculaste las dos primeras. Es decir, si nos vacunamos con Sinopharm, lo ideal sería vacunarse la tercera dosis de refuerzo con la vacuna Sinopharm. No ha sido el caso nuestro. Recuerden que son dos tipos diferentes de vacunas. La idea probablemente sea darle un mayor margen de seguridad o de eficacia. Sin embargo, las respuestas y las complicaciones posteriores que hemos tenido con esta dosis de refuerzo de Pfizer, cuando nos hemos vacunado con Sinopharm, muchos han reportado una serie de consecuencias o de secuelas posteriores a la inoculación de la misma. Una dosis, bueno, acá tenemos ya. Bien, entonces, para terminar, vamos a formular algunas preguntas que vamos a ver si de repente en estas preguntas están algunas de las que ustedes desean también formular, ¿no? Es son una gama de preguntas que normalmente suelen siempre realizar con respecto al desarrollo del tema. ¿Cómo se puede estar segura de que las vacunas contra el COVID son seguras, ¿no? Valga la redundancia de la pregunta. Bien, las vacunas normalmente son mucho más seguras como toda vacuna, ¿no? De hecho, tenemos y nosotros conocemos muy bien el efecto en el sistema de vacunación, y de hecho los laboratorios se han preocupado muchísimo en tratar de producir las mejores vacunas. Y ustedes dirán, pero las vacunas no ofrecen una seguridad al 100%. Bien, es mejor que nada. Es mejor tener una vacuna o estar inoculada y tener una eficacia del 76% a no estar vacunados y estar en 0% con el riesgo del contagio. Entonces, es preferible, sí. Los laboratorios, como les digo, cuentan con la tecnología para poder desarrollar las vacunas más eficaces, y de hecho son en la producción de vacunas realmente ha habido un esfuerzo, un despliegue no solamente humano, sino de recurso económico para hacer la producción, y se han esmerado muchísimo en tratar de brindar a la población mundial un producto de altísima calidad. Mucho mejor que las vacunas que de repente nosotros normalmente conocemos y en el sistema de producción de las mismas. Estas realmente ofrecen la garantía en la seguridad y eficacia porcentual que ya se las he brindado. ¿Las vacunas contra el COVID-19 contienen productos de origen animal? No, no contienen ni productos de origen ni animal, ni mineral, ni metales, e inclusive había mucha gente que decía de que contenía material nanotecnología, ¿no? Que estábamos siendo inoculados con nanotecnología para un poder superior, para poder controlar. Bueno, nada de eso es cierto. Las vacunas contra el COVID-19 se desarrollaron muy rápidamente. ¿Cómo puedo estar segura de que los investigadores no se han equivocado, ¿no? Y no omitieron pasos importantes? Bueno, ya les menciono que contamos con la tecnología, ¿no? Y digo contamos porque somos parte del planeta y somos parte de esta realidad, y tenemos laboratorios altamente especializados que cuentan ya con una tecnología suficiente para poderle hacer frente, y de hecho ha sido la producción lo más rápido, han tratado de hacerlo lo más rápido posible porque precisamente ya contaban con cierta información, y obviamente al contener y al tener disponible el recurso genético ha sido más fácil también contar con los antídotos, ¿no? ¿Cuáles son los efectos secundarios de cada vacuna? Bueno, depende mucho del organismo en realidad, ¿no? Muchas personas tienen cefalea, fiebre, malestar general, dolor muscular, y lo mejor que se puede hacer para contrarrestar, creo que tanto lo saben ustedes como
cualquiera. Hoy ya estamos más relacionados con el tema de la vacuna y de los efectos y qué es lo que podríamos tomar. Entonces, las recomendaciones van en ese sentido y simplemente pues tratar de estar lo más tranquilo, reposo absoluto, ¿no? Con respecto al tema de estos efectos secundarios. ¿Y qué pasa si no tengo absolutamente nada? Pues bien, yo, por ejemplo, me vacuné con la primera dosis de la vacuna y no tuve absolutamente nada. En la segunda dosis, pues tampoco. No tuve ningún tipo de reacción, gracias a Dios, ni dolor en el brazo, ni cefalea, ni nada de nada. Y así como yo, han habido muchas personas que no han tenido ningún efecto secundario, pero sí han habido otras que han tenido dolor de cabeza, palpitaciones, malestar general, de pronto somnolencia. ¿No? Hay muchas personas que han reportado somnolencias posteriores a la administración de la vacuna. ¿Qué significan los efectos secundarios? Bueno, de que está siendo positivo, ¿no? El efecto del trabajo en nuestro sistema inmunitario, estamos creando inmunidad, eso significan los efectos secundarios. Pero si yo no tengo efectos secundarios, ¿significa de que no estoy creando inmunidad? No. O sea, no significa eso. Significa que lo está creando de manera más pasiva. No, el hecho de que no tenga usted efectos secundarios no significa de que no esté desarrollando el trabajo de la vacuna, no se esté realizando o se esté ejecutando de la forma en que ha sido creada dentro de su organismo. Simplemente el organismo suyo es diferente del mío y nada, es simplemente eso. ¿Se pueden tratar los efectos secundarios? Sí, lo conocemos, sabemos los nombres del medicamento que tenemos que administrar y en caso de que los efectos secundarios sean mucho más grandes, pues definitivamente ir con el médico para que pueda pues verificar exactamente cuál es el problema. De hecho, el paracetamol es lo más recomendable en el caso de presentar efectos secundarios. ¿Puedo hacer algo con anticipación para reducir los efectos secundarios de la vacuna? Hay mucha gente que dice, mira, mi vecina, la Paquita, ha tenido fiebre y el vecino, Pepito, también tuvo dolor y malestar. Yo creo que mejor me voy tomando el paracetamol antes de, o mejor me voy tomando la ivermectina antes de. Ni lo uno ni lo otro es necesario, completamente innecesario hacer uso de medicamentos antes de inocularse, porque no hay ninguna relación en que estos puedan mejorar o puedan atenuar los efectos secundarios. De repente nos estamos anticipando innecesariamente, ¿no? De repente el caso es que no va usted a desarrollar ningún efecto secundario y estamos creando una duda, una ansiedad de manera innecesaria. ¿Qué sucede si tengo inflamación o sensibilidad pero lejos del sitio de la inyección? Este tipo de efectos secundarios se ha desarrollado mucho con la tercera dosis o la dosis de refuerzo. De hecho, en mi caso personal, tuve inflamación de los ganglios, tenía como una desarrollé como una especie de tumor, ¿no? Y realmente estuve muy asustada. El proceso me duró exactamente 5 días, casi una semana exactamente, fiebre. Ahí sí, con la tercera dosis desarrollé dolor muscular, o sea, todos los efectos secundarios venidos en una sola vez, más la inflamación de los ganglios. Y así como yo, muchas personas han desarrollado no solamente procesos de tipo de inflamación ganglionar, sino coagulopatías, palpitaciones, problemas cardíacos, inclusive se han presentado algunos casos, de acuerdo a un estudio desarrollado por Lancet, la revista del Reino Unido, que menciona que los vacunados con Pfizer, por supuesto que 12 casos de aproximadamente 1.300 millones de dosis inoculados. Estamos hablando de un porcentaje realmente mínimo, pero presentaron este proceso llamado Guillain-Barré. Son datos que están documentados y que están siendo tratados actualmente. ¿Cómo sabemos que las vacunas van a funcionar bien en todos los grupos? Antes de ser entregados, y por eso ha habido de repente alguna demora, no realmente significativa, una pequeña demora, porque
si bien es cierto el desarrollo de las vacunas ha sido muy rápido, también han tenido que ver que dar todas las garantías para que se pueda distribuir de manera homogénea y con toda la eficacia que menciona. Si yo ofrezco 96%, si yo ofrezco 71%, eso es lo que yo tengo que darle a todos, sin excepción. Es decir, acá no solamente es efectiva o va a funcionar bien en pacientes adultos mayores, sino también en niños, en pacientes adultos, en pacientes de diferentes razas, de diferentes etnias. Es decir, funciona bien en todos los grupos. ¿Las vacunas contra el COVID-19 me van a proteger contra las variantes? Sí, definitivamente protegen contra las variantes, sobre todo en los casos de más severidad, los casos más graves, lo pueden proteger. No significa que no se va a contagiar. Es posible, si es que no guarda con todas las medidas de seguridad, no guarda sus medidas de bioseguridad, obviamente que está usted propenso a contagiarse en tanto se haya vacunado. Pero los riesgos de desarrollar las formas más graves sí son muchísimo menores. ¿Las personas con cáncer deben vacunarse o deben de recibir las vacunas? Sí, sí deben de recibirse y de hecho lo están recibiendo, ¿no? ¿Qué pasa con los pacientes con cáncer con sistemas inmunitarios muy debilitados? Probablemente en este tipo de pacientes vacunarse de repente no le va a generar una inmunidad lo suficiente porque en ellos está muy comprometido, ¿no?, su sistema inmunitario, pero es necesario de cualquier manera siempre la vacuna y su refuerzo, por supuesto. ¿Las vacunas son seguras para mí si ya he tenido COVID-19? Sí, definitivamente sí son seguras, ya lo hemos mencionado anteriormente también. ¿Las vacunas contra el COVID-19 son seguras para las mujeres que están tratando de quedar embarazadas, están embarazadas o en periodos de lactancia? Pues sí, se ha hecho un estudio bastante amplio con respecto a las embarazadas. Se les ha inoculado, han recibido su dosis completa, su esquema de vacuna completa, y se ha hecho un estudio y se ha demostrado que existe anticuerpos en sangre de cordón umbilical, inclusive en la leche materna. No se relaciona con esterilidad, no, o por lo menos no hay un estudio en este momento, pero básicamente la vacuna en este momento actual no son bastante seguras para estos grupos de embarazadas. ¿Cuánto tiempo dura la protección de la vacuna? Las personas necesitarán recibir la vacuna anualmente, como la vacuna antigripal, pues todavía se sigue en estudio todo ello. Por lo pronto estamos recibiendo la dosis de refuerzo y de hecho, tal y como se recibe la vacuna H1N1 de manera anual o la vacuna contra la influenza de manera anual, es muy probable que la vacuna contra la COVID-19 también tenga un manejo similar. Todavía está en estudio, pero lo más seguro es eso, es mi punto de vista. Bien, con esto terminamos entonces esta primera parte y no sé, señorita Jocelyn, si pasamos a la siguiente. Licenciada, muchísimas gracias por la ponencia, por el tema del día de hoy, muy importante, debido a que este virus nos ha tenido en alerta a todos. Prosiguiendo con la ronda de preguntas, aquí hay una licenciada, Liliana Rafael Llanos, consulta. Si las vacunas son seguras, ¿por qué algunas personas se han enfermado de manera crítica post vacuna, incluso post segunda dosis? Bien, muy interesante. Esta es una situación que no solamente se ha presentado aquí en nuestro país, sino en muchos sitios. Sucede que en muchos casos, inclusive, hay muchas personas que han sido inoculadas habiendo estado enfermas, ¿no? Y no se han dado cuenta de ello. Aun cuando han recibido inclusive no solamente la primera dosis, sino con un esquema completo. Pero el hecho es que no desarrollan la enfermedad en el estadio más severo o
va a depender mucho también de la respuesta inmunitaria de cada uno de ellos, pero sí es cierto de que han habido muchísimos casos como este y como repito, colega, no solamente aquí en nuestro país, la mayoría de estos casos están relacionados a infecciones previas antes de la vacuna. Muchísimas gracias, licenciada. A continuación, bueno, pasaremos al segundo tema. El tema es apoyo intencional. A ver, Lo sí, pasamos apoyo en el... intencional y protocolo frente al COVID-19.